Hello, my name is Werner Konexl. Les habla Werner Konex. Hoy tuve el placer de acompañarles en el examen de las exigencias preliminares para la estructuración de un esquema de referencia para la preparación de las propuestas REDI. Nos parece que los referenciales representan un aspecto muy importante en el proceso. Cuando tratamos de definir el por qué tener un referencial, para que estemos en condiciones de comparar la realidad de los datos de la degradación forestal y las políticas REDI y contraponerlos al escenario de que todo sigue igual, que nada pasa si no ocurrieran las políticas REDI. Por lo tanto, hay ciertas líneas basales que son importantes en el REDI. Se trata de un escenario prospectivo que nos ofrece la base para hacer una apreciación de las emisiones y además de los beneficios del RED que nos permitirían entonces identificar los escenarios y el desempeño de las medidas de reducción de emisiones que ocurren con el transcurrir del tiempo. Se trata, por lo tanto, de un instrumento importante cuando pensamos en las compensaciones o otras medidas futuras del éxito. Sería sumamente difícil de identificar exactamente cuánto progreso se ha logrado en ese campo por medio del programa RED. En forma inicial, me gustaría aclarar algunos aspectos que permitirían quizá identificar sus opciones en la medida en que tratan de elaborar las propuestas RED. Cuando vemos el escenario de referencia, ¿de qué se trata? En primer lugar, hay que definir el ámbito o el alcance. Se trata de que únicamente la deforestación incluye la degradación forestal o incluye además de eso elementos del RED Plus, la conservación, etcétera. Todo eso es importante y se puede incorporar eso con el tiempo, pero para el escenario de referencia esas definiciones son importantes. Segundo, la terminología que se utiliza según en consonancia con las negociaciones del Panel de Naciones Unidas de Cambio Climático. Son los niveles de referencia para evitar cualquier asociación con el Panel de Naciones Unidas de Cambio Climático. Y la escala. Para el sistema de referencia es muy importante tener una idea definida de la escala. Se trata únicamente de la escala nacional, subnacional, regional. Esto es importante dadas las consecuencias metodológicas de esa opción o de cada opción. Finalmente, la metodología. Hasta ahora no hemos creado o no hemos recibido ninguna directiva bien definida sobre cómo hacerlo. Son esos los temas que trataremos de abordar aquí. Quiero darles un ejemplo rápido de una propuesta que se presentó por el gobierno del Brasil, el Fondo Amazonas. Aquí vemos el histórico de las emisiones en los últimos 10 años. Tomamos el promedio y eso entonces se proyecta al futuro. Al cabo de 5 años de la ejecución, comparando con los niveles estimativos en Río, entonces hacen un nuevo análisis de la decisión y hacen una nueva definición basado en los 10 años anteriores. Eso siempre se representa una forma de reflejar los cambios que ocurrieron en los 10 años. Eso es apenas un ejemplo de lo que han hecho los brasileños. Hay otras opciones metodológicas también y las tendencias históricas a la vez pueden ser utilizadas, como pueden ver en la línea en puntos, puede exagerarse, podría estar mucho más
acá o más allá de eso, depende de las condiciones y circunstancias del país, puesto que éstas definirán entonces los distintos enfoques. ¿Por qué entonces hay que definir ese escenario de referencia? O en otros términos, ¿qué es lo que podemos hacer antes que sean ofrecidos los datos y referenciales por las Naciones Unidas? ¿Cuáles serían los métodos más aconsejables para poder fomentar una mejor evolución de la tarea? Primero, hay que hacer trabajo analítico importante. Hay que reunir datos históricos de todas formas. Hay que analizar las tendencias históricas sobre los cambios en el uso de la tierra y también tener una comprensión clara de las causas y la etiología de la deforestación para poder efectuar una proyección razonable del futuro. Los países pueden comparar métodos y resultados con escenarios de referencia preliminares, vale decir, puede haber la necesidad de un aspecto, una resalva, que es en el momento en que esos aspectos sean utilizados, esas decisiones pueden ser reexaminadas con el transcurrir del tiempo. Otra recomendación sería para poder infundir credibilidad. Eso tiene mucho que ver con las estrategias que tienen que ser dignas de crédito. Los arreglos institucionales y consultas tienen que ser dignas de crédito. Y hay que ser muy conservador por el momento, y me parece que eso podría ayudarlos a posicionarse mejor en ese concepto o en ese contexto. Ahora, ¿cómo desarrollar o elaborar el escenario de referencia? Hay una metodología que puede ser útil si fueran examinadas por ustedes. Ver, por ejemplo, qué tipo de datos se encuentran disponibles en su país. Datos sobre la superficie de forestal, de bosques, la densidad y otros datos que deben ser debidamente identificados con antelación al proceso, durante el proceso, utilizando los 2,6 millones de dólares que nos permitirían identificar cuáles son los sectores que merecen inversiones, cuáles son los retos en materia de capacidad o de formación de personal, cuáles son los factores básicos que causaron la deforestación y cuáles son las medidas de protección que pueden ser implantadas en el futuro. Observen, son dos perspectivas distintas. La primera, que es basada en lo que ya se ha hecho, y la otra, que es de carácter prospectivo. Otros impactos en cuanto a las amenazas futuras y presiones que se harán evidentes, y eso nos lleva a dos enfoques distintos. Uno, que sería cuestión de recopilar informaciones del pasado, y el otro sería cómo utilizar eso prospectivamente para formular métodos y escenarios futuros.